presentar ante ustedes al doctor Miguel Carbonell Sánchez, investigador especialista en Derecho Constitucional, Derecho Fundamental y Derechos Humanos, reconocido ampliamente en México y en América Latina. Es director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, que tiene su sede en Ciudad de México. Autor de más de 80 libros, Carbonell es un apasionado difusor de la ciencia jurídica que se acredita con su título de investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha recibido varios premios y reconocimientos tanto en México como en el extranjero por sus aportaciones académicas al campo de la ciencia jurídica. Sus redes sociales son seguidas por decenas de miles de personas. Sus videos en Internet se han reproducido más de 12 millones de veces. Además, ha vendido más de 1,5 millones de ejemplares de sus publicaciones. Hace unas horas contamos con su presencia y nos expuso sobre su libro Cartas a un estudiante de Derecho. Y ahora tendrá la labor de adentrarnos y explicarnos el objeto y el alcance del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que fue publicado el 7 de junio del 2023 en el Diario Oficial de la Federación. Se trata de un instrumento legislativo que consta de 1,191 artículos divididos en 10 libros, además de un régimen transitorio compuesto por 20 artículos. Busca impulsar la oralidad, la justicia digital, el reconocimiento de los derechos humanos y la protección de personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. Sin más por agregar, recibamos con gran afecto y respeto al doctor Carbonell e iniciemos con la segunda conferencia magistral. Gracias. Bueno, pues nuevamente los saludo con mucho gusto. Agradezco la hospitalidad de la Universidad de Celaya. Saludo con mucho respeto a las autoridades aquí presentes de la universidad y de los operadores jurídicos que nos acompañan. Y agradezco también la oportunidad de hablar del tema del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que desde mi punto de vista es la reforma jurídica más trascendente probablemente de la última década. Grabé un video hace poco sobre el tema y decía, sin exagerar, me gusta ahora, quiero repetirles esta idea, el Código Nacional es la tercera norma jurídica más importante del país, la tercera. La primera, desde mi punto de vista, es la Constitución. La segunda es la Ley de Amparo, porque protege nuestros derechos como seres humanos. Y la tercera es este Código Nacional. ¿Por qué? Porque este Código Nacional, desde mi punto de vista, va a marcar un antes y un después en la historia del derecho mexicano. Es muy relevante el contenido de este código desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo. Vámonos a esta parte cuantitativa. Más allá de que en la prensa, en los medios de comunicación, en las redes sociales, nosotros de repente leemos, es que la Suprema Corte resolvió tal cosa, es que la Fiscalía General de la República acusó a tal persona de no sé qué delito, etcétera. Lo cierto es que en la impartición de justicia, lo que se ha venido a llamar la justicia cotidiana, la justicia que impacta en los seres humanos, digamos, normales y corrientes, las grandes materias son la materia civil y la materia familiar. Quizá también habría que sumar, por supuesto, la materia laboral, que tiene su propia complejidad. Pero desde luego en estas materias que regula el Código, pues los números son apabullantes. Insisto, cuantitativamente. ¿A qué grado? Si ustedes revisan un documento que es público y está en Internet, que es el Censo Nacional de Impartición de Justicia en las Entidades Federativas, se van a dar cuenta que en estas dos materias las sentencias que dictan los juzgados de primera instancia en materia civil y familiar suman el 76.2% del total de sentencias dictadas en lo que llamamos la justicia del fuero común y el 71.1% de las dictadas en la segunda instancia. Es decir,
3 de cada 4 sentencias que se dictan en el país por los órganos de impartición de justicia de las entidades federativas, Guanajuato entre ellos, se refieren a estas materias. 3 de cada 4. Ahora, si nosotros intentamos traducir esto en números, oye, pues esto, ¿cuántos números son? Los números son apabullantes. Estoy dando cifras del INEGI, son cifras oficiales. Estamos hablando que, por ejemplo, cada año se inician aproximadamente, dato de 2021, 950,699 nuevos asuntos en materia familiar y 539,117 en materia civil. Sumen esto y nos da un total aproximadamente de 1,5 millones de asuntos, ojo, nuevos cada año. Asuntos nuevos cada año. Pensemos que si hacemos un cálculo muy conservador, bajita la mano, para no equivocarnos, y que en cada uno de 1,5 millones de asuntos participen mínimamente 2 personas, estamos hablando que cada año transitarán por un juzgado civil o por un juzgado que tiene competencia en derecho de familia 3 millones de individuos. Si nosotros consideramos que, de acuerdo con el INEGI, este país tiene 130 millones de habitantes, estamos ante la tesitura de que 1 de cada 45 mexicanos transitará por un juicio civil o familiar una vez al año. No hay ninguna materia diferente a estas en el país que tenga cuantitativamente esta importancia. Estamos hablando de un universo de causas, estamos hablando de un universo de asuntos que impactan en la vida cotidiana de las personas. Entonces, esto es muy importante. Y también en el mismo documento, valdría la pena que lo bajaran de internet, si me permiten la sugerencia, búsquenlo, es totalmente público, es la mejor radiografía que tenemos con datos oficiales de cómo se imparte justicia a nivel de las entidades federativas. Hay un censo nacional de impartición de justicia a nivel federal también lo pueden bajar. Es bien interesante, pero fíjense, un dato más de este documento, el INEGI nos dice que de 1,5 millones de asuntos en materia civil y familiar que se tramitan cada año, el 69.4% fueron tramitados bajo el sistema del procedimiento escrito todavía, no bajo el sistema del procedimiento de oralidad, de audiencias orales. Eso es importante porque también he escuchado algunos comentarios a propósito del nuevo código que dicen, no, pues esto en tal entidad federativa ya se tenía. Sí, seguramente en algunas, no sé en Guanajuato, a lo mejor en Guanajuato sí. Bueno, perfecto, pues enhorabuena. Pero en la mayor parte, dice el INEGI, de procedimientos civiles y familiares del país, pues esto todavía en términos de metodología de audiencias orales, etcétera, todavía no se había logrado implementar y ahí viene un reto de desempeño profesional muy importante. Quienes estuvieron en la mañana se acuerdan que les dije la importancia de las destrezas de litigación. ¿Se acuerdan que planteábamos teoría del caso, que planteábamos alegato de apertura, que planteábamos un buen desahogo de prueba testimonial para que hagamos buenas preguntas, que hagamos un buen contrainterrogatorio, que hagamos un buen alegato de clausura? Pues aquí está la enorme oportunidad. Ahora, ¿ustedes creen que estos datos vayan a disminuir en el futuro? Por ejemplo, ¿será que las personas ya no se van a divorciar? ¿Ustedes creen que ya las parejas, no, ya de aquí en adelante, no, ¿sabes qué? Ya vamos a llevarnos bien, ya el código ya es nuevo, ya no nos vamos a divorciar? Pues claro que se van a seguir divorciando. Y luego el otro gran tema, que también pues suma cuantitativamente bastante al conocimiento de asuntos, sobre todo en materia de derecho de familia, las pensiones de alimentos. ¿Ustedes creen que con este nuevo código las personas van a decir, no, ya tenemos un código, no, ya hay que pagar, ahora sí ya hay que pagar? No vaya a ser que con el código nuevo nos aprieten ahí un poquito. Pues claro que van a seguir habiendo asuntos, van a seguir habiendo un gran número de asuntos. Esos asuntos van a estar regidos en lo procesal, en lo adjetivo, por este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. De ahí la importancia de estudiarlo, repito, cuantitativamente. Ahora, vámonos al tema cualitativo. ¿Por qué les digo que es la tercera norma jurídica más importante del país? Porque va a ser la norma que va a adquirir carácter supletorio
respecto del mayor número de normas jurídicas vigentes en el propio territorio de la República. ¿Qué significa la supletoriedad? La supletoriedad implica que cuando en una norma jurídica no esté prevista determinada institución o no esté regulada de forma completa, se reenvía a otra norma para incorporar a la primera, a la norma que tiene una cierta laguna, una cierta deficiencia, la regulación que está ahí sí expresamente señalada en la primera norma. Entonces, este código va a ser supletorio, nada más les pongo ejemplos así a nivel nacional. Ahí les va, para que vean la dimensión que esto tiene cualitativamente. Esta norma va a ser supletoria del Código de Comercio, de la Ley Agraria, de la Ley de Amparo, de la Ley Federal de Turismo, de la Ley de Concursos Mercantiles, de toda la legislación administrativa, desde la Ley General de Bienes, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, va a ser supletoria del Código Nacional de Procedimientos Penales, va a ser supletoria esta norma de la Ley de Amparo, que ahorita tiene como código supletorio al Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, como el Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio en materia de amparo se va a abrogar, ¿cuál va a ser la norma de referencia para la supletoria en amparo? Este Código Nacional. Y esto que les estoy mencionando, junto con otros, obviamente, pues se refiere a normas que se aplican en todo el territorio nacional. Pero piensen ustedes aquí, en las entidades federativas. La norma supletoria hoy por excelencia a nivel de entidades federativas es el código de cada entidad federativa en materia de procedimiento civil. Cuando eso se derogue, ¿a dónde se va a ir toda la supletoriedad local? En Guanajuato, en Morelos, en Chihuahua, en Tabasco, en Yucatán, en toda la República. ¿A dónde se va a ir la supletoriedad? A este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, ahí está una dimensión, insisto, cualitativa que nos debe poner sobre alerta. Si quieren estudiar, no sé si quieran y les llame la atención esto, hay una tesis de la Suprema Corte que expone qué es la supletoriedad. Se las recomiendo, si tienen dónde anotar o en sus teléfonos se las anoten, el registro digital. Es la tesis 2003-161. Repito, tesis con registro digital 2003-161. Es una tesis genérica, es una tesis muy amplia, pero nos va a servir para entender exactamente esta dimensión cualitativa del Código Nacional, porque define bajo qué condiciones opera la figura de la supletoriedad. Es decir, cuando yo tengo que irme a una norma de carácter supletorio para completar el contenido de una norma que no regula determinado tema. Les pongo un ejemplo. En materia de amparo, ¿ya llevaron amparo o no, joven? A ver, ¿quiénes ya llevaron amparo? Levanten la mano. Bueno, los que estén despiertos, los que estén, bueno, ustedes obviamente llevan amparo. Ustedes llevan amparo, pero práctico todos los días. Ustedes llevan amparo. Bueno, muy bien. A ver, en amparo ustedes saben que la ley de amparo, por ejemplo, tiene algunas disposiciones, pero muy, digamos, muy poco densas. La verdad es que son pocas en materia de prueba. En materia de prueba, ¿dónde está toda la regulación que eventualmente necesitaríamos en materia de prueba? Pues no está en la ley de amparo. ¿A dónde nos vamos a ir para completar esa escueta regulación de la ley de amparo? Al Código Nacional. Como ahorita nos vamos al Código Federal de Procedimientos Civiles, nos vamos a ir al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en este caso. Una cosa que ha llamado la atención y que pues de pronto vale la pena mencionar, seguramente ustedes lo han visto, lo han escuchado, es que hay gente que dice, no, pues qué bueno, ¿verdad? Que ya publicaron el código, ya por ahí se decía, 7 de junio del 2023, pero yo he escuchado gente que dice, no hay prisa, ahorita ¿para qué? Mira, la semana de Derecho de la Universidad de Celaya, ¿para qué invitan a un señor a que les hable del Código Nacional? Estamos en el 2023, esto lo vamos a ir platicando en el 2027, así dicen. ¿Por qué? Porque en el artículo transitorio segundo del Código, son 20 transitorios, son 1191 artículos de cuerpo principal, 20 transitorios, y en el transitorio segundo el Código dice, o menciona, mejor dicho, en su párrafo segundo, una fecha, 1 de abril del 2027. Fíjense en esta fecha, 1 de abril del 2027. ¿Qué quiere, a propósito de qué menciona esta fecha?
dice el artículo transitorio segundo, la implementación del código en la práctica no podrá exceder del 1 de abril del 2027. Y si hay alguna entidad federativa o la federación que para esa fecha, llegando a esa fecha, no haya hecho la declaratoria conducente para la entrada en vigor en su territorio del Código Nacional, entra automáticamente. Pero pues hay quien lo ha leído como muy deprisa, ¿verdad? Como muy superficialmente, y dice, no, pues hasta el 2027. No, no dice eso el código. El código dice, hay que ponernos a trabajar ya. Hay que ponernos a dar pasos ya para conocer su contenido, para tener una adecuada implementación y estar listos a más tardar en el 2027. Bueno, yo les quiero decir que a nosotros en el Centro Carbonell, antes de las vacaciones de julio, ahora ya ven que la segunda quincena de julio son las vacaciones, etcétera, nos buscaron de 2 entidades federativas para contratar una consultoría de acompañamiento y asesoría para la implementación del código en 2 entidades federativas para el próximo año. Ojo, a lo mejor no sé si no se los voy a decir, pero ahí les va. Y quiero aquí ser prudente, reservado, porque lo tengo que ser, pero les voy a decir algo más, por si me invitan de repente el próximo año y dicen, a ver, ahí les va. Puede ser, por eso les dije, antes de las vacaciones nos dijeron, tenemos de hecho 2 presidentes de poderes judiciales, me dijeron, ya platicamos con el gobernador quiere que pasando las elecciones del próximo año, pasando las elecciones, por ahí de agosto, septiembre del 2024, ya esté en funcionamiento en esta entidad federativa el Código Nacional. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasos tenemos que dar? ¿Cómo nos pueden ustedes ayudar? Entonces, ya celebramos los convenios de colaboración para poder dar esta asesoría y eso es lo que yo les puedo decir en lo profesional. Seguramente, pues habrá otras entidades federativas que pues obviamente estén buscando sus propios asesores, estén buscando sus propias consultorías para sacar esto adelante. Entonces, no nos vamos a esperar al 2027. Ya nada más, miren, es más, yo les aseguro que ya nada más que arranque la primera, ya cuando una entidad federativa diga, yo ya soy la primera, las demás van a querer sumarse, porque ya pasó con el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya pasó. Entonces, creo que estamos aquí ante una muy buena oportunidad. En los propios artículos transitorios también cabe mencionar que se crea una comisión encargada de la implementación, como la hubo en materia penal. No sé si se acuerdan los estudiantes, pues seguramente no, pero en materia penal existía una CETEC, no sé si les suena por ahí, la CETEC, Secretaría Técnica para la Implementación del Proceso Penal Acusatorio y Oral. Va a haber algo parecido y el artículo transitorio que prevé la existencia de esta comisión, que es el artículo transitorio 7º, dice que va a depender de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, lo cual desde mi punto de vista es una buena noticia y les voy a decir por qué. Porque por lo menos este año, quién sabe qué pase el próximo año, pero por lo menos este año, porque ahorita es la secretaria Luisa María Alcalde, es la titular de la Secretaría de Gobernación, y ella trae, la verdad, muy buena experiencia de la implementación de la reforma laboral. Luisa fue secretaria del Trabajo del Gobierno Federal, le tocó esa gran reforma del tránsito, hoy lo platicamos en la mañana, ¿se acuerdan? De las juntas de conciliación y arbitraje a los tribunales laborales. Y hasta ahorita los números que existen a nivel nacional, los datos estadísticos de la reforma laboral son buenos, son buenos. Es difícil decir algo, digamos, ¿no? Así que, oye, son buenos los datos en un proceso de reforma jurídica en México. Bueno, es bien difícil encontrar algo que haya funcionado. La reforma laboral está funcionando bastante bien. Traen unos números muy altos de conciliación, que es algo que deberíamos de platicar también en materia civil y familiar. Tenemos que conciliar porque pues traen una carga de trabajo los tribunales absolutamente sobrehumana, no se va a poder ahora porque muchas entidades federativas están desahogándose audiencias de manera simultánea en el juzgado, porque las audiencias no las conduce el titular del juzgado, pero cuando vas a tener, como en el código, principio de inmediación estricto, pues o le bajas a los números o duplicas o triplicas la planta de juzgados, que por cierto no se va a poder porque ahí les va, que este es un tema que también nos han consultado. En el artículo transitorio 6º hay una partecita donde dice, a propósito de la cuestión presupuestal, ocupacional y salarial, dice, no se deberá incrementar el presupuesto regularizable de servicios personales, que es una fórmula burocrática para decir no puedes contratar más gente.
No puedes contratar más gente. Artículo transitorio sexto. Estoy leyendo el artículo, fíjense. Y entonces, pues ya en estas conversaciones que hemos tenido nosotros con estos dos poderes judiciales de las entidades federativas, los presidentes me dicen, oye, ¿cómo le voy a hacer? No voy a poder, con el número de jueces y juezas que ahorita tengo, no la voy a librar para proceso diseñado con principio de inmediación estricta. ¿Cómo le voy a hacer? Y bueno, yo sé que me están grabando, a lo mejor no es muy bueno que diga esto, pero ahí les va. Les dije, a ver, ¿cuál es la solución? Pues vamos a pensar que este artículo transitorio sexto está supeditado a la declaratoria de entrada en vigor en tu entidad federativa del código, ¿verdad? Vamos a pensar eso. Pues anticípate, todavía no está en vigor. Nombra los jueces, concúrsalos ya, concúrsate ahorita 10 plazas de personas juzgadoras. Desahoga los procesos del concurso, etcétera. Nómbralos, porque ¿de dónde vas a agarrar gente para que sean los futuros jueces civiles y familiares? Pues de quienes hoy son secretarios. Entonces, agárrate de ahí a los más talentosos, los que hagan su mejor trabajo, los concursas, los nombras personas juzgadoras de una vez, pero no los adscribes. Nada más los dejas ahí congelados, pero las plazas jurídicamente ya existen y con eso te libras del transitorio sexto, que es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Cómo le vamos a pedir a los poderes judiciales que asuman nuevos roles, nuevas cargas de trabajo, nuevas dinámicas en el desahogo de estos procedimientos? Y a su vez le decimos, pero no puedes contratar a nadie, está congelada la nómina. ¿Cómo le van a hacer? Esto no es creíble, no se puede. Tenemos que contar con el suficiente recurso humano para desahogar un número tan alto de personas, o, como les decía, pues ya no se divorcien, ya que todo el mundo pague sus pensiones de alimentos, ya no se peleen por la custodia de los niños, ya digan, ya, aquí están tus hijos, vámonos. Aquí están tus hijos, ya, ponlos a estudiar derecho y vámonos ya. Listo. Pero la gente insiste en casarse. De veras, ¿no entiendo? ¿Ustedes se quieren casar, jóvenes? Algún día. Sí, la compañera de aquí dice que sí, pero convencida, ¿no? Así que con el cuate de al lado, compañera, con ese cuate. No, sí, las amigas dicen que sí, ella dice que sí. Híjole, es que de veras las mujeres, bueno, en fin. Luego hay otro. Miren, esto es muy importante. Ahora que estoy aquí en Guanajuato, vean, yo no sé si ustedes tienen contacto con algún diputado, alguna diputada local, para que le digan esto, porque yo creo que nadie lo trae registrado. Quiero que por favor después con calma o por ahí anótenlo, váyanse al transitorio décimo del código, porque en el transitorio décimo del código dice que tanto el Congreso de la Unión como los congresos de las entidades federativas tendrán un plazo máximo de 180 días naturales, ojo, 180 días naturales posteriores a la publicación del decreto, es decir, posteriores al 7 de junio del 2023, para expedir las actualizaciones normativas correspondientes para su debido cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Reformar las normas que hagan posible cumplir con este código. A ver, 180 días, vamos a pensar, son 6 meses, ¿sí o no? En números cerrados son 6 meses. Entonces tenemos 7 de junio, vámonos, 7 de julio, 7 de agosto, 7 de septiembre, 7 de octubre, 7 de noviembre y 7 de diciembre. Y para que esté aprobado esto el 7 de diciembre, para cumplir con el transitorio décimo, pues los proyectos de reforma ya tienen que estar discutidos ya ahorita. Ya se tendrían que estar presentando, ya tendrían que estar redactados. Que yo sepa, nadie trae esto en el radar. Entonces, si ustedes tienen algún contacto con sus diputados, saben quién es su representante popular en su distrito, o de alguna forma pueden hablar con el consejero jurídico del gobierno, en fin, no sé aquí quién maneja este tipo de proyectos aquí en Guanajuato, por favor díganles, oigan, ¿ya voltearon a ver el transitorio décimo del código? Son 180 días, tienes hasta el 7 de diciembre de este año, si quieres cumplir con el transitorio. Ya ven que luego los transitorios pues no son el, digamos, la parte fuerte, ¿verdad?, del cumplimiento normativo. Bueno, dos últimas cosas sobre transitorios. Hay 2 transitorios, los 2 últimos, el 19º y el 20º, que yo creo que probablemente mi interpretación es que ya entraron en vigor. No están supeditados al tema de la declaratoria de entrada en vigor y no están supeditados a la fecha de 1 de abril del 2027. ¿Por qué? El primero de ellos, en el transitorio 19º, se refiere a la derogación, oigan esto, del estado de interdicción. ¿Ya llevaron derecho civil? ¿Qué es el estado de interdicción? ¿Ya saben qué es la interdicción o no?
No saben qué es la interdicción, pero ya llevaron derecho civil. ¿Cuántos sacaron? ¿6? Sacaron 6, yo creo. Pasaron de panzazo. Pasaron de panzazo. ¿Y quién la tiene? Exactamente, ahí está. Fíjate, la compañera sí sacó 10, ella sí sacó 10. Muy bien, enhorabuena. Entonces, la Suprema Corte declaró, oigan esto, inconvencional la interdicción. ¿Por qué la declaró inconvencional? Porque choca con el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, toda vez que anula la personalidad jurídica de manera total y completa. Han de cuenta, voy a exagerar, pero han de cuenta que el estado de interdicción es como si te borraran jurídicamente el mundo. Y todos tus derechos pasan a ser ejercidos por una figura sustituta de la voluntad y sustituta de la personalidad. Entonces la Corte lo declaró inconvencional y este es un código que dialoga mucho con la jurisprudencia de la Suprema Corte, probablemente porque la comisión redactora la encabezó una exministra de la Corte, que es la ahora senadora Olga Sánchez Cordero. Entonces, en esta parte, el transitorio 19º, mi interpretación es que la derogación del estado de interdicción ya entró en vigor. Ahora, se preguntarán ustedes, que esto es algo que siempre cuando doy cursos del código siempre viene la pregunta, oye, pero ¿cómo le vamos a hacer con aquellas personas que tienen una cierta discapacidad que no les permite ejercer por sí solos sus derechos? ¿Cómo le vamos a hacer si ya no hay estado de interdicción? Porque sí se requiere en algunos casos, también en eso tenemos que ser honestos, tenemos que reconocer. El estado de interdicción existe por algo, no es que sea un invento de personas que quieren abusar de los demás y que quieren vender sus casas. No. El estado de interdicción tiene una razón de ser. Entonces, pues la pregunta es, oye, ¿y ahora qué va a pasar? El código crea, tomando experiencia internacional, una figura que se llama apoyos extraordinarios para personas con discapacidad. Estos apoyos extraordinarios están previstos en los artículos 455 al 465 del Código, son 10 artículos, y lo que se hace es, en vez de que, fíjense, en el estado de interdicción hay una suplantación completa de la personalidad, ¿sí o no? Se suplanta, no. Aquí lo que se da es una suplantación temporal y acotada de la personalidad jurídica de una persona para tomar una decisión en favor de sus derechos, simplemente. Entonces, oye, de repente, hay que vender la casa, hay que vender el bien inmueble. A ver, vamos a hacer un avalúo, vamos a ver en cuánto el valuador estima que se puede vender la casa en el mercado actual y vamos a buscar un precio que sea acorde, pues con un valor justo para el bien inmueble y vamos a ver a quién le depositamos el dinero y vamos a ver qué hacemos con ese patrimonio. Ok. Pero el resto de decisiones que esa persona con discapacidad pudiera llegar a tomar si tiene esa posibilidad, están salvaguardadas. O sea, no es porque ya se venga una declaratoria porque se tenga que vender la casa y a ti ya te borraron del mapa. No, es para vender la casa nada más. Es para saber si demandamos o no demandamos tal cosa. Es para saber si compramos un carro o no compramos un carro. Así, nada más. Apoyos extraordinarios para personas con discapacidad. Y en el transitorio 20º también hay una norma que ya desde mi punto de vista entró en vigor, que se refiere, oigan esto, al procedimiento especial de declaración de ausencia por desaparición. Es un tema muy delicado, un tema muy sensible, un tema pues muy doloroso incluso. Las personas desaparecidas. Según datos oficiales, en México han desaparecido, según datos oficiales, 130,000 personas. Bueno, para que los datos oficiales te digan que son 130,000, ¿cuántos les parece que debe haber? Pues por lo menos el doble, ¿no? Porque ¿cuántas veces ni siquiera son denunciados estos casos? Ni siquiera llegan a conocimiento de la autoridad. Entonces, bueno, hay un padrón ahí que ahorita quieren rasurar, ¿no? Por ahí hay un debate. Lo digo porque es público. No estoy inventando nada, está en los medios de comunicación si lo quieren ver. Entonces, pero la cifra ahorita son 130,000. Entonces la pregunta en relación al tema del 20º transitorio es ¿qué hacemos con el régimen jurídico de estas personas? Porque estas personas pues, eran titulares de bienes inmuebles. ¿Qué hacemos con la casa? Obviamente estaban en una determinada regulación del Estado civil. Pues algunas se habían casado y de repente dice, oye, este señor desapareció hace 5 años, la todavía esposa se quiere volver a casar. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Cómo procesamos eso? Entonces el transitorio 20º dice, en todas aquellas entidades federativas que no tengan regulación
propia, no sé Guanajuato si tiene, de la declaración de ausencia por desaparición. Todas aquellas que no tengan, que según yo solamente tienen 14, mi conteo es que solamente 14 tienen, por lo tanto estaríamos hablando de 17 que no tienen, entra en vigor inmediatamente el código. Entra en vigor inmediatamente para hacer frente a esta verdadera, me atrevo a decirlo así, perdón, pandemia de desapariciones que el país está sufriendo. Yo creo, esto ya es una hipótesis mía, igual y me equivoco, ojalá que me equivoque. Yo creo que muchas de estas desapariciones son homicidios en los cuales el cuerpo no ha aparecido. Esa es la verdad. Es muy doloroso decirlo, pero pues así es. No van a aparecer, pues, o van a aparecer mínimamente. Ya una persona que lleva 3, 4, 5 años sin aparecer, digo, a menos que se haya ido a comprar cigarrillos a, pues no sé, a Buenos Aires caminando, ¿verdad? No, fui a comprar cigarros a Buenos Aires caminando, bueno, pues en 5 años vas a regresar, pero si no, va a estar muy, muy complicado. Bueno, les decía también que es un código que dialoga mucho con la jurisprudencia y con estándares internacionales, y les voy a poner un ejemplo. En el artículo 5º, párrafo 2º del código, se menciona por primera vez, y luego se repite en varios lados, el concepto de interés superior de niñas, niños y adolescentes. Está en este artículo 5º, párrafo 2º, está definido, hay un intento de definición, no muy bien lograda, pero bueno, ahí está la definición, en el 7º, fracción 9ª, está en el 553, está en el 557 y en el 559, entre otros. Aquí lo interesante es que el código menciona interés superior de niñas, niños y adolescentes, pero no lo define. Y entonces la pregunta es, ¿qué debemos entender por interés superior? Afortunadamente tenemos jurisprudencia de nuestra Suprema Corte, de la Corte Interamericana, tenemos documentos de Naciones Unidas, del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, etcétera, etcétera, que nos ayudan a entender el contenido de esto. Y, por cierto, en relación al interés superior, fíjense que el artículo 559, apúntenlo para que luego lo busquen, el artículo 559, en su parte final, dice que cuando haya asuntos en los cuales aparezca o sea necesario tomar en cuenta el interés superior de niñas, niños y adolescentes, se deberá observar el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia de la Suprema Corte. 559. Me sorprendió mucho esta mención porque, como ustedes seguramente saben, los protocolos que expide la Suprema Corte no son fuentes formales del derecho. ¿Sí estamos en eso de acuerdo o no? A ver, ¿los protocolos son fuentes formales del derecho? Los protocolos de la Corte no son fuentes formales del derecho. Son cuestiones a las que uno puede aludir, puede citar en apoyo a un criterio, etcétera, pero no es una fuente formal. Una fuente formal es la ley, la Constitución, un tratado internacional, pero un protocolo no. ¿Qué está haciendo aquí el código en el artículo 559? Desde mi punto de vista, le está dando rango legal al protocolo. Te está diciendo a ustedes como intérpretes y operadores prácticos, ustedes tienen que decidir con este código, pero tienen que decidir tomando en cuenta el protocolo por mandato del legislador. El legislador incorporó el contenido del protocolo a la interpretación de este mismo código, y esto pues desde luego que a mí me parece extraordinariamente importante. Y ya que estamos en estos artículos 550 y tantos, apunten por ahí también ver algo que me llama mucho la atención. Fíjense, estaba dando un curso como este en Monterrey hace un par de semanas, y de repente estaba yo exponiendo por así como ahorita, ¿no? Así platicando y no sé qué, y de repente levanta la mano alguien y dice, oiga, pero a ver, ya que estamos ahí en el 559, no sé qué, fíjense que hay un artículo del código que es inconstitucional. Así me dijo. No, pues me quedé helado, dije, oye, espérame, pues lo acaban de publicar, ya estaba yo dando el curso. Dije, pero ¿cómo va a ser? Todavía ni entra en vigor, ya alguien ya está diciendo, ya es inconstitucional. Sí, me dice, mire, fíjense, se los voy a contar. Después apunten por ahí, o quienes lo tengan, váyanse al 554, artículo 554, que dice: en los casos de violencia vicaria, entendida como la violencia ejercida contra las mujeres a través de sus hijos, la autoridad jurisdiccional deberá ¿Cuál es el tema aquí? ¿Cuál fue el argumento que me dio esta persona que estaba tomando el curso? Está definiendo el código violencia vicaria
en el entendido de que el único sujeto pasivo de esta forma de ejercer violencia es, ¿ya lo vieron? La mujer. Y entonces el argumento de esta persona era que eso es discriminatorio por razón de género, porque está excluyendo solo por su género a los hombres. Ese era el argumento. Entonces, claro, imagínense, a la mitad del curso me dice eso. ¿Y qué tiene que hacer uno cuando está dando un curso así y todo? Pues tienes que decir algo, no te puedes quedar callado. No puedes decir, lo voy a pensar, lo voy a meditar, pasado mañana te doy la respuesta. Tienes en ese momento que improvisar. Y yo improvisé. Yo dije, pues, yo ahorita le voy a contestar. ¿Cuál fue mi respuesta? Le dije, no. Es que no lo tienes que tomar literal. Tienes que llevar a cabo una interpretación conforme. Una interpretación conforme de acuerdo con el contenido del párrafo 5º del artículo 1 constitucional, que dice que no se puede discriminar por razón de género. Entonces, donde el código define violencia vicaria, entendida como una forma de violencia en contra de las mujeres a través de los hijos, debemos entender violencia vicaria, una forma de violencia ejercida contra las personas a través de los hijos. Porque estamos trayendo la interpretación de este artículo 554 a la luz de la Constitución, tomando en cuenta el contenido constitucional. ¿Cómo se llama esta técnica de interpretación? Se llama interpretación conforme. Está prevista en el artículo 1, párrafo 2 de nuestra Carta Magna. Pero bueno, pues ahí yo se los menciono porque sí, pues sí me llamó la atención. Oye, ya es inconstitucional, pues si todavía no empieza a verse la aplicación de esto, ¿verdad? Otro tema muy importante para que lo tengan por ahí registrado, para que luego lo vean, está en el artículo 89 del Código. El artículo 89 del Código establece en sus diferentes 17 fracciones las reglas para determinar la competencia jurisdiccional. La competencia jurisdiccional. ¿Quién va a ser competente cuando se trata de exigir el cumplimiento de un contrato? ¿Quién va a ser competente en el caso de un divorcio? ¿Quién va a ser competente para asuntos que tengan que ver con niñas, niños, adolescentes? ¿Quién va a ser competente en materia de sucesiones, etcétera, etcétera? Y yo creo, la experiencia del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que al inicio pudiera haber, yo creo que tampoco es un tema para el cual necesites un postdoctorado, nada, pero al inicio sí pudiera haber dudas de competencias. Sí pudiera haber, pues ahí ciertos criterios en donde quién es competente, etcétera, porque además en materia civil y familiar no es tan grave como lo fue en materia penal, pero acuérdense que aquí tenemos regulación única, pero subsisten los dos fueros, lo cual es muy raro. En otros países, cuando tienes regulación única, tienes fuero único. ¿Qué quiere decir? Hay un solo poder judicial, un solo. Aquí vamos a tener poderes judiciales estatales y vamos a tener poder judicial de la Federación que van a aplicar la misma norma y que en algunos casos se van a estar peleando las competencias, ya sea para no asumir competencia o ya sea porque quieren asumir competencia. ¿A dónde vamos a voltear a ver para entender esto? Al artículo 89. ¿Ya lo anotaron, el 89? Bueno, si ya lo anotaron, entonces háganme un favor adicional. O anoten por ahí. A mí me gusta. ¿A ustedes les gusta anotar sus códigos o no? ¿Sí? ¿Sí les gusta? A mí me encanta. Miren, no sé si se alcanza a ver. A mí me fascina anotar mis códigos y les pongo reenvíos y todo, porque pues es muy útil, ¿no? ¿No les ha pasado que de repente estás trabajando un tema en la oficina y dices, ¿dónde estaba el maldito artículo? Sí, el artículo, ¿cuál es? Y claro, son 1191 artículos. Entonces puedes tener la duda. Es mejor tener tu código anotado. Ahí les va. En el artículo 89 tienen que anotar también ver artículo 93. Ver artículo 93. ¿Por qué? Porque en el artículo 93 vamos a encontrar otra determinación competencial muy importante. El 89 tiene 17 fracciones. En el 93 vamos a encontrar la regla de cuál es el órgano competente para resolver casos. Oigan esto, de providencias precautorias, medidas cautelares, medidas provisionales y actos preparatorios del juicio. Es decir, todo lo que no es juicio principal. ¿Cuál va a ser la regla? Nos dice el 93. En estas 4 diferentes situaciones, repito, actos preparatorios del juicio, providencias precautorias, medidas cautelares y medidas provisionales, se van a seguir las mismas reglas que para el juicio principal. O sea, el 93, ¿a dónde nos remite? Le tienen que poner su código. Ver artículo ¿qué? 89. Y en el 89 le tienen que poner, ver artículo ¿qué?
93. Eso, sí me están poniendo atención, qué maravilla. Bueno, y otra cosita, en el artículo 89 tienen que ver artículo 983, perdón que nos vayamos tan adelante, pero ahí les va, de una vez se los digo. Artículo 983, ¿por qué? Porque en el artículo 983 vienen las reglas de competencia para la fase ejecutiva de la sentencia. ¿Cuál es el órgano competente para llevar a cabo la ejecución de las sentencias? Eso está en el artículo 983 para que también lo busquen. Otra clave, así creo que así le pusieron a la conferencia, ¿no? Las claves del código o algo así. Otra clave del código es la legitimación activa para acudir a juicio. ¿Qué es la legitimación activa en pocas palabras? La llave que te permite abrir la puerta de un proceso judicial. ¿Tú tienes esa llave o no la tienes? ¿Cómo se llama esa llave técnicamente? Desde el punto de vista de la técnica jurídica, legitimación activa. ¿Dónde está en el código? En el artículo 128. Anótenlo también, buscar artículo 128 para criterios de legitimación activa. Y otro tema muy, muy importante que pues nos va a dar mucho por aprender, supongo yo, por estudiar, por analizar, está en el artículo 134, en donde se regula, oigan esto jóvenes, porque les va a servir para la práctica, el llamado alegato de oreja. El alegato de oreja está regulado en el código, artículo, apúntenle, 134. ¿Qué es el alegato oreja? A ver, ustedes no pueden decir. ¿Qué es el alegato oreja? A ver, ¿hay abogados aquí o no? ¿Todos son estudiantes? Eso. Es cuando uno solicita, ojo, fíjense, fuera de audiencia. Una cosa es la audiencia formal. No, aquí estamos hablando de que fuera de audiencia pides una cita con el titular de un órgano jurisdiccional o con alguno de los integrantes de su equipo de apoyo para tener una conversación en privado, en las instalaciones del juzgado naturalmente, a efecto de presentar pues alguna argumentación, alguna precisión, alguna indicación específica sobre el caso de que estén conociendo. Esto en otros países está prohibido. Está prohibido, no se permite. ¿Por qué? Pues porque en otros países te dicen, oiga, lo que usted tenga que manifestarle a la autoridad judicial, lo manifiesta en audiencia. O lo manifiesta por oficialía de partes. Usted no se va a reunir en privado con nadie, con nadie. Eso está prohibidísimo. Pero en México, pues ya sabes, ¿no? Oye, regálame 5 minutos, ¿qué te cuente? 5 minutos, recíbeme. Y la verdad es que la mayoría de personas titulares de órganos jurisdiccionales sí te reciben. En mi experiencia, la enorme mayoría te recibe. Hay personas que no, lo cual es un criterio absolutamente respetable. Y entonces, pues tú vas ahí y expones. Yo siempre procuro, cuando me toca hacer alegato oreja, llevar, este es un buen consejo, jóvenes, para que lo tomen en cuenta, siempre llevar un memorándum. Siempre llevas un memorándum. Un memorándum no es una copia de tus argumentos, un resumen de la demanda o de la contestación. Un memorándum es una hoja, y si se puede, media hoja, yo llevo a veces hasta cartulinas, media carta, en donde le resumes los puntos torales a la persona con la que te estás reuniendo y dices, mira, realmente lo que se discute, olvídate de las 800 páginas y de los 5 tomos, aquí se discuten 3 puntos que son 1, 2 y 3. Con esto se puede resolver el asunto, yo creo que se tiene que resolver así. Y se lo dejan ya al final. Porque ¿saben qué pasa? Perdón, aquí no quiero incomodar, pero les voy a decir qué pasa. Que vas a hacer el alegato de oreja y nuestros amigos de los órganos jurisdiccionales están súper entrenados, ¿no? Son unos profesionales. Entonces tú estás a solas con el juez o con la jueza o con el secretario o secretaria y entonces ponen cara, haz de cuenta que están jugando póker, ¿no? Así ya ves que cuando juegas póker no puedes hacer ningún gesto de que ay, ya gané, ¿verdad? Ya, no, porque pues arruinas la jugada. Entonces se te quedan viendo así. Y entonces tú estás metidazo, ¿no? Tú estás, no, pero fíjese que aquí y el artículo dice y entonces pasó esto. Y ellos están, Te escuchan, te echas tu rollazo. Bueno, aquí le traigo el memorando, muchas gracias por su tiempo. Y ya cuando te estás despidiendo te dicen, licenciado, no se preocupe. Tenga usted la seguridad de que su asunto se va a resolver conforme a derecho. ¿Sí o no? Así te dicen, así con la cara así, se va a resolver. Y entonces a mí siempre me pasa, perdón, pero yo salgo más preocupado. Yo salgo más preocupado porque entonces cuando me dicen eso dije, ching, voy a ganar o perder. Voy a ganar o perder, ya no sé, pero así te dicen. Entonces
es muy importante que nosotros leamos este artículo 134 porque ahora se formaliza el alegato oreja. Lo tienes que solicitar por escrito. Se tiene que acordar por escrito, y en ese escrito en donde te acuerden que te van a dar la oportunidad de formular el llamado alegato oreja, se tiene que señalar la fecha, se tiene que señalar la hora y se tiene que señalar la duración, porque también en la duración a mí de repente me han hecho ir a no sé dónde diablos, que tengo que tomar un avión, trasladarme, pagar viáticos, todo, claro, lo paga el cliente, pero y te reciben 5 minutos, hijo, perdóneme, pero tengo otro compromiso ahorita, ya no lo puedo seguir escuchando, ¿verdad? Entonces 5 minutos. Y me ha pasado al revés también. Me ha pasado que tengo que hacer un alegato oreja, voy con un magistrado, no sé qué, y el magistrado, que no sé, de repente dicen que tiene mucha carga de trabajo, pero de repente yo los veo así, y entonces, platíqueme, doctor, de su último libro, platíqueme, ¿en qué anda? ¿En qué anda ahora? Sí, señor magistrado, con mucho gusto. Y luego te dice, oiga, ¿y usted conoce a fulanito que estudió en la UNAM también? Mire, en la UNAM estudiamos miles, realmente no conozco a todo mundo, ¿verdad?, de la UNAM. Sí, porque no sé qué. Y 2 horas después, y yo nomás viendo el reloj, yo tengo una cita ahorita, perdón, magistrado, yo me tengo que ir. Entonces, fecha, hora y duración. Pero lo interesante del 134, que puede generar alguna polémica, es que dice que se tendrá que citar también a la contraparte, porque se va a preservar la igualdad procesal y se va a respetar el principio de contradicción. Y entonces aquí viene una duda, hay para que ustedes lo consideren en los órganos jurisdiccionales, a ver ustedes cómo la están leyendo el 134. La duda es, ¿se participa de la aceptación del alegato oreja con estos lineamientos de fecha, hora y duración a la parte, no a la que lo solicitó, naturalmente a la que lo solicitó, pero sino a la contraparte? Pregunta, si no va, ¿se puede realizar el alegato oreja con una sola de las partes o no? Ese es el punto. Una interpretación podría ser que sí, pero hay quien hace la interpretación contraria. ¿Por qué? Porque el código dice expresamente que se deberá respetar el principio de contradicción. ¿Cómo respetas principio de contradicción si solamente está una de las partes? Ni modo que se contradiga a sí misma. Alguien podría decir, bueno, mire, yo le avisé, ¿quiere usted venir? Yo le dije que viniera. Ahora, yo no lo puedo obligar. Si usted no quiere venir, usted pierde el derecho de ejercer el principio de contradicción, ¿no? Esa podría ser una interpretación. En todo caso, ahí les dejo la consideración de esto tan mexicano. Miren, yo les voy a decir algo, perdón, a mí me molesta profundamente, no lo vayan a comentar, porque luego igual me toca un asunto aquí, pero a mí me molesta el alegato oreja. A mí, en lo personal, no me gusta. Y les voy a decir por qué. Yo creo que si tú eres un buen abogado, tú haces buenos argumentos, etcétera, tú no requieres el alegato oreja. Lo que tenías que decir ya está dicho. O lo dijiste a través de oficialía de partes o lo dijiste en audiencia. Punto. Si necesitas el alegato oreja es que probablemente o no redactas bien, o no te expresas bien, o de plano puede ser que haya habido un cambio de abogado, eso sí, puede ser que haya habido un cambio de abogado, algo. Pero en general a mí no me gusta. Pero ¿saben por qué lo hago? Pues les voy a decir por qué lo hago. Porque pues yo ya llevo mucho tiempo en esto. Tengo muchos amigos, alumnos, exalumnos que son personas juzgadoras y les he preguntado en privado les he preguntado, que son mis amigos, y les he dicho, oye, ¿y esto del alegato oreja sí sirve o no sirve? Pues llevo años preguntándolo, es una de mis preguntas recurrentes cuando platico en privado con una persona juzgadora a quien le tengo confianza. Ya dime si sirve o no sirve, porque a mí no me gusta. Todos en estos más de 30 años de carrera profesional que tengo me han contestado lo mismo, todos, sin ninguna excepción. Me han dicho, sí sirve, sí lo tomamos en cuenta, sí nos impacta. Entonces, cuando las personas juzgadoras te dicen que sí sirve, ¿sabes qué? Si quieres hacer un buen trabajo en defensa de los intereses de tu cliente, hazlo, porque uno tiene que voltear cada piedra en defensa de sus clientes. Los buenos abogados voltean cada piedra. Lo que haya que hacer, se hace. ¿No te gusta? Pues ni modo, man. No, pues a mí no me gusta tampoco, pero lo hago porque entiendo que tiene una finalidad eminentemente práctica. Eso es lo que les puedo decir también. Luego hay unas reglas bien interesantes. Esto necesito que lo apunten y lo vean con mucho detalle. Es muy importante que vean esta parte. El emplazamiento. El emplazamiento, híjole, que es un tema que trae un dolor de cabeza enorme, porque
pues hay historias de emplazamientos mal hechos, bueno, podríamos escribir un libro con anécdotas del emplazamiento y muchas de ellas no muy gratas, no muy venturosas, ¿verdad? Más bien al contrario. Entonces, anoten por favor, el emplazamiento está en los artículos 195, 196, 197. Por ejemplo, en el 197 está el emplazamiento por cédula, que es complicado, y todavía peor, en el 199, el emplazamiento en ausencia, muy delicado, el emplazamiento en ausencia. Y también por ahí anoten, si ya anotaron estos artículos, pónganle ahí, ver artículo 240, porque en el artículo 240 el código establece los efectos del emplazamiento. Es decir, ya que lograste el emplazamiento, cuáles son los efectos jurídicos que se despliegan a partir de que ya se llevó a cabo conforme a estos artículos 195 a 199. También es muy importante que ustedes sepan que el artículo 235 del código establece los requisitos que deberán ustedes acreditar para efectos de la redacción de la demanda. ¿Qué debe contener una demanda en materia de proceso civil y proceso familiar? Artículo 235. Y en la fracción segunda, para que también lo anoten por ahí, artículo 235, fracción segunda, dice que van a tener que señalar un correo electrónico y un teléfono. Correo electrónico y teléfono, artículo 235, fracción segunda. Fíjense que en esto, esta fracción segunda del 235 es importante porque refleja una vocación, así lo quiero llamar, una vocación profundamente protecnológica del código. Digamos, el código es muy favorable al uso de las nuevas tecnologías. Podríamos poner algunos ejemplos, incluso hay un capítulo específico de justicia digital. Pero creo que en materia de justicia digital el código se queda un poquito corto respecto de experiencias de derecho comparado. Este que les estoy señalando ahorita es un ejemplo. Fíjense, ¿qué te pide? Número, teléfono y correo electrónico. A ver, jóvenes, sinceramente aquí, como todos ustedes son súper jóvenes, les voy a decir esto. A ver, ¿qué usas más tú en tu día a día? ¿El WhatsApp o el email? El WhatsApp, ¿sí o no? El WhatsApp, es la verdad. Yo no sé si a ustedes les pase, bueno, ustedes están muy jóvenes, pero gente de mi edad, en fin, no hay nadie aquí, pero en fin, gente de mi edad. A ver, el correo electrónico ya ni lo ve uno. Yo no sé si no les pasa a ustedes. Yo tengo ahorita, miren, si yo abro aquí mi teléfono, tengo exactamente 1810 correos sin revisar. 1810. ¿A qué hora voy a poder revisar todo? Yo le pongo borrar sin ver, ya, vámonos. Y de repente logro bajar a 1600, ¿no? Ya 1000, y dije, ya la hice por hoy. Y el día siguiente están otra vez los malditos 1800. No la libro. ¿Qué no hubiera sido mejor? Pregunta. Que en esa fracción segunda del 235, ¿ya la vieron? 235 fracción segunda. ¿Qué no hubiera sido mejor que nos diera el código más opciones además del email? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho cualquier sistema de mensajería electrónica sincrónica, que quiere decir en tiempo real? Que te llegan en tiempo real, porque el WhatsApp ahorita te llega y te empieza a vibrar, te empieza a sonar el celular, etcétera, y ya tú decides si lo ves o no, pero ya llegó. Ahí es donde yo creo que el código, como que el código dice sí, adelante con justicia digital, pero no se atrevió a dar todos los pasos, y además porque, pues yo ahorita les dije WhatsApp, pero hay también otros sistemas de mensajería, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué otros sistemas de mensajería hay? ¿Cuál? Messenger, pero ese es de Facebook, ¿no? Messenger es de Facebook, sí. Ah, perfecto. Bueno, pero también en una de esas un mensaje de texto, un SMS, un Telegram. Bueno, hay varios y a lo mejor el día de mañana se inventan otros. No lo sé, esto probablemente sea muy dinámico. ¿Qué pasó con el código? Ya el código ahorita ya se te quedó antiguo, porque ya está pensando en una forma de comunicación electrónica que es el correo electrónico. Y no está pensando en lo que pudiera haber que sea mucho más efectivo el día de hoy como WhatsApp, o el día de mañana, o como Telegram, o no sé cuántas cosas hay también por ahí. Entonces, esto es muy importante que lo vean, es muy importante que lo vean. Y de hecho, sí
te reconvienen. ¿Qué es la reconvención, jóvenes? A ver, ¿ya llevaron proceso civil? ¿Qué es la reconvención? ¿Qué es? ¿No saben? Cuando te reconvienen, ¿qué es? Pues cuando te contrademandan, hagan de cuenta. La reconvención te la van a notificar por correo electrónico. Ya no te la van a notificar personalmente la reconvención, artículo 242. Artículo 242. También anoten por ahí que en el 244 están los documentos que deben de acompañar a la demanda. Los documentos que deben de acompañarse a la demanda o a la contestación en el 244. Otra cosa muy importante está en el artículo 252, al final. Déjenme, se los leo así, es muy breve. Dice, fíjense, para ustedes que son estudiantes, esto es fundamental, porque hoy en la mañana lo abordamos, ahorita se los voy a fundamentar, pero ya se los expliqué en la mañana. Artículo 252, última frase, dice: las partes no podrán dar lectura a escritos o registros de forma íntegra, pero sí a sus notas o apuntes. ¿Se acuerdan que hablamos hoy en la mañana de técnicas de litigación? ¿Se acuerdan que les dije que siempre había que llevar un acordeón? Aquí está. ¿En qué te vas a poder apoyar? En tus notas o apuntes, pero sin dar lectura de manera íntegra, dice este precepto. O sea, tú no puedes llegar con tus alegatos de apertura que redactaste en tu despacho, que son 15 páginas, ¿verdad?, y ponerte a leer. En ese momento la persona juzgadora te tiene que interrumpir, decir, por favor, aténgase a los términos del 252 que prevé que no puede usted leer. Exponga oralmente. ¡Ay! Y ahí es donde dice, no, pues es que yo de este caso no tengo idea. A mí me prepararon esto en el despacho, yo no sé ni qué se trata, yo vengo aquí a leerlo. Ay, ¿por qué pasa o no pasa? Pues claro que pasa. Entonces hay que estar perfectamente bien preparados. Este también es una de las claves del código. El código luego también se refiere a unas cuestiones, se las voy a comentar rápidamente para no alargar mucho esta exposición, pero ahí les va. Se refiere a unas disposiciones bien interesantes en materia de prueba, En primer lugar, establece que serán admitidas aquellas pruebas que resulten pertinentes e idóneas y guarden relación con los hechos narrados, artículo 261. Aquí están los 3 criterios tradicionales de admisibilidad probatoria del derecho comparado. La prueba tiene que ser relevante, la prueba tiene que ser idónea y la prueba tiene que ser pertinente. Aquí está, 261. Y en el 262 hay una cosa rarísima para regulación de procesos, sobre todo particularmente de proceso civil, que yo creo que aquí, pues, no sé qué quisieron hacer o a ver cómo sale esto, pero ahí les va. Artículo 262. La autoridad jurisdiccional de oficio, podrá decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del procedimiento, la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria. O sea, todo el régimen probatorio es, o puede llegar a ser, porque dice podrá decretar, pues es prácticamente oficioso. Entonces, en aras a la configuración del régimen probatorio que habrá de ser tenido en cuenta en un proceso, la persona juzgadora puede hacer lo que quiera. ¿Ya vieron? Claro, dice uno, no, hombre, olvide, esto no tiene ningún peligro. Con lo ocupados que están, ¿a qué hora van a poder pensar en, ¿y qué más? Métele más, todavía ve a buscar, ¿qué? No, hombre, están hasta aquí de trabajo. Pues sí. Pero esto está muy raro porque tradicionalmente el proceso civil tenía un principio dispositivo, a partir del cual las partes pues eran quienes aportaban el caudal probatorio al proceso y la autoridad judicial tenía que velar por la licitud probatoria. Bueno, primero que se reunían las condiciones de admisibilidad. Admitida la prueba, que no hubiera alguna condición de nulidad probatoria por haber sido obtenida violando derechos humanos. Una vez verificado esto, el desahogo y luego la valoración de la prueba. Pero ya el hecho de tener, por ejemplo, en proceso civil, yo sé que en materia de derecho de familia es diferente, pero en proceso civil una facultad tan amplia, tan omnímoda, bueno, pues a ver, esto pues a qué da lugar, pero ciertamente pues sí está complejo también.
El 266 dice, solo los hechos están sujetos a prueba, no está sujeto a prueba naturalmente el derecho bajo ese principio general del derecho que ustedes seguramente saben, que dice iura novit curia. ¿Qué significa iura novit curia? ¿Quién llevó derecho romano? ¿No? Iura novit curia. El tribunal conoce el derecho. Las partes aportan los hechos. Artículo 266 del Código. Y en materia probatoria también es muy importante que ustedes vean las reglas del desahogo de la prueba testimonial. Reglas de desahogo de prueba testimonial, apunten por favor, artículo 294. Todavía hoy nos puede gustar más o nos puede gustar menos. En materia de proceso civil y familiar y en materia laboral también, obviamente, dependemos mucho de la prueba testimonial. A mí no me gusta, hoy se los dije en la mañana, porque en México hay testigos que de plano no les creen ni su abuelita, no les creen ni su abuelita. Y aquí sí, perdón, no quiero molestar a nadie, los únicos que le creen a esos testigos son las personas juzgadoras, ¿no? Dice uno, oye, no puede ser que tomes en serio este tema. Unos testigos comprados, unos testigos alquilados, ¿no? Así. Allá en Ciudad de México, aquí seguramente en Guanajuato no pasa, pero allá en Ciudad de México te vas acercando allá a Niños Héroes, ¿no? Allá a Ciudad Judicial, y así como en Santo Domingo te ofrecen títulos, ¿no? Ya ven, en la Plaza de Santo Domingo ¿Quiere título de licenciado en Derecho? ¿Quiere título? Pues así, allá en Ciudad Judicial te ofrecen testigos. ¿Necesito un testigo? Oye, no puede ser. No puede ser. Es un cinismo, es un descaro. Entonces, el tema de la prueba testimonial es muy importante. 294. Y fíjense, muy importante. En el 295, sobre prueba testimonial, el Código dice algo fundamental, que es lo siguiente. El Código dice: en proceso civil, la autoridad jurisdiccional en el desahogo de la prueba testimonial no puede hacer preguntas más que aquellas que tengan naturaleza aclaratoria. Cuando se requiera aclarar un cierto punto que no haya quedado claro, entonces la autoridad jurisdiccional pregunta, pero, dice el 295, sin aportar información nueva. Es decir, la información en el proceso civil la tienen que aportar ¿quiénes? Las partes. Si hubiera algún punto que no quede claro, ¿no? Porque ya ven, puede pasar, entonces la autoridad jurisdiccional puede naturalmente intervenir y formular una pregunta. Pero el 295 dice, en materia de derecho de familia, en litigio familiar, la autoridad puede preguntar sin límite. Puede preguntar sin límite. Entonces esto creo que es algo bien interesante que vamos a ver cómo funciona en la práctica. También en relación al tema probatorio, es muy importante que vean en el artículo 957, fracción tercera, la regla de desahogo de prueba testimonial a distancia. O sea, el interrogatorio virtual. Artículo 957, fracción tercera. Ya están anotando todo esto, porque no creo que de memoria se lo sepan, ¿eh? Así que, oye, ¿qué dijo? ¿Qué fracción? Bueno, yo sugiero que lo anoten, pues si no está el video, luego les pasan el video, por favor, ahí está. Entonces, en el 957, se permite el desahogo del interrogatorio virtual, pero dice, aquí viene lo interesante, en ese desahogo se tienen que asegurar las condiciones de autonomía y libertad del testigo. ¿A qué se refiere? Pues a que tú imagínate que estás ahorita, ¿no? Así, estás enfrente de la cámara en un Zoom, ¿no? Por ejemplo, estás en un Zoom. Y entonces te hacen una pregunta. Y entonces hacen cuenta que aquí está la cámara. Y entonces tú volteas y... ¿Sí me explicó? Estás volteando a ver, estás leyendo el acordeón que te dejó aquí el licenciado, etcétera. Entonces se tiene, exacto, ¿no? Te ponen ahí, te ponen tu cartulina ahí. ¿Qué dice? Pásame los lentes, no alcanzo a leer, ¿no? Entonces se tienen que asegurar las condiciones de autonomía y libertad. El propio código nos da varias opciones. Por ejemplo, que esa prueba testimonial virtual se desahogue en la sede de un juzgado remoto, que se señale por parte del oferente a dónde tiene que ir el testigo, que haya una autoridad que verifique la identidad y las condiciones de autonomía y libertad del testigo, etcétera, etcétera. Es muy importante que vean ese 957, fracción tercera, porque, es más, en Guanajuato lo saben muy bien.
Imagínate que hay un proceso familiar donde una de las partes está en Estados Unidos. Aquí tienen mucho migrante. Aquí tienen mucho migrante. Y a veces los procesos se atoran por eso. Se atoran. Oye, ¿dónde anda fulano? No, espérate a diciembre, porque en diciembre viene. En diciembre viene aquí al pueblo. No, pues vamos a usar las nuevas tecnologías, vamos a avanzar con todo esto, pero teniendo en cuenta esta cuestión. Y ya para ir terminando, les digo dos cosas más. La primera es que es muy importante que ustedes vean el artículo 300 del código, porque establece lo relativo a la prueba pericial. La prueba pericial. Y yo creo que aquí el código, me parece, desde mi punto de vista, el código, no vengo a criticar el código, ojo, yo no quiero criticar el código, a mí me parece que qué bueno que tenemos el código, es bueno el código en general, pero en el 301, fracción primera, cometió, creo, digamos que pudo haber estado mejor, porque reproduce la figura del llamado perito de parte. Perito de parte. En otros países esto ya se abandonó y cada vez que hay un peritaje, necesidad de un peritaje en un proceso, es un perito oficial. Es decir, un perito aportado por el Estado. ¿Cuál es el problema del perito de parte en la práctica? Pues ustedes conocen o han visto alguna vez un peritaje que no sea favorable, que no esté de acuerdo con la pretensión de quien ofrece el peritaje. ¿Ustedes han visto eso alguna vez en la vida? Pues claro que no. Claro que no. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Lo voy a decir muy duro, perdónenme, no quiero molestar a nadie. Lo voy a decir directo, perdón, así, ni modo, sin comillas, lo voy a decir. Compras el peritaje. Esa es la verdad, compras el peritaje. Y entonces, pues, la persona juzgadora recibe el peritaje de la parte A, que dice 1, y recibe el peritaje de la parte B, que dice 2. Y entonces la persona dice, a ver, pongámonos de acuerdo, o 1 o 2. Nómbrate un perito tercero. Bueno, pues ¿por qué no nos vamos ya de una vez? Vámonos al perito oficial, que los consejos de la judicatura tengan un listado de peritos a los cuales tú puedas acudir, y esos son los peritos verificados, oficiales, honestos, que hagan bien su trabajo, que tengan metodología. Y las partes, ¿cómo se hace en derecho comparado? Existe un perito oficial y las partes lo que hacen es asesorarse de auxiliares técnicos que sirvan para cuestionar el peritaje. Porque el peritaje, pues naturalmente también será objeto de cuestionamiento en audiencia. No como antes, no en el proceso escrito, que se rendía el dictamen pericial y lo que se necesitaba era una ratificación del perito respecto del contenido y en su caso la firma del peritaje. No, ahora va a tener que venir el perito de audiencia. Órale, párate ahí y te voy a interrogar. Y va a haber contrainterrogatorio y vas a tener que defender el contenido de tu dictamen pericial y vas a tener que defender tu metodología y nos vas a tener que explicar por qué llegaste a determinadas conclusiones. Hijo. Entonces, yo creo que la prueba pericial, pues naturalmente también podría haber quedado mejor elaborada en el código. El código tiene una disposición bien interesante, véanlo también en el artículo 308, que hace equivalente el documento físico, la prueba documental. En prueba documental el 308 dice, hay equivalencia entre documento físico, es decir, esta hoja de papel, y el documento digital. Esto es bien importante. El documento digital hace también parte del acervo documental que se va a verificar en un proceso. Y lo último que les digo, en materia de razonamiento probatorio y para ir terminando ya esta conferencia, es lo siguiente. En el artículo 343 viene un tema que también les sugiero que vean ustedes con mucha calma. Claro que nos faltaron muchos temas, pero pues es una conferencia del código, no es así todo el curso del derecho procesal civil. En el 343 viene una disposición interesante que le dice a los jueces cómo valorar las pruebas. De acuerdo con el código, ¿cómo se van a valorar las pruebas? Dice el 343. La valoración se hará de manera libre, lógica y basada en la experiencia. Es decir, el modelo probatorio que sigue en México la Ley Federal del Trabajo después de la reforma 2019 y el Código Nacional de Procedimientos Penales del 2014. Y se deberá exponer la motivación racional de las
pruebas desahogadas, tanto en lo individual como en su conjunto. Es decir, lo que hoy en día la doctrina más moderna en materia de razonamiento probatorio llama la valoración racional. Y se abandona, creo, o esta es mi interpretación del 343, esto puede ser discutible, el modelo anterior, que es el modelo de la íntima convicción, que es el modelo de la valoración persuasiva, en donde la autoridad judicial te decía, pues yo estoy convencido de que el testigo se condujo con verdad. Ah, tú estás convencido, pues que a todo dar, yo no estoy convencido. ¿Sí me explico? No se trata de quién está más convencido o menos convencido. De lo que se trata es que entendamos que la valoración forma parte de una cadena argumentativa en el marco del proceso. Entonces, la valoración que haga una persona juzgadora tiene que ser demostrable. Me tienes que explicar por qué le das valor probatorio pleno, por qué le niegas valor probatorio, por qué le das valor probatorio intermedio, etcétera, etcétera. Porque la valoración racional exige deberes de motivación y exige deberes justificativos y argumentativos. Esa es la interpretación del 343 y ese es el gran reto. Ya no nos va a interesar, lo digo con todo respeto, no quiero obviamente incomodar a nadie, ya no nos interesa qué cree la autoridad judicial que pasó, que dijo, si estaba muy nervioso el testigo, si el peritaje es bueno o es malo. No es qué crees, es qué puedes argumentar. ¿Qué puedes argumentar? Entonces creo que ahí hay un reto bien importante. La conclusión, y si hubiera alguna pregunta, alguna cuestión, estoy obviamente a sus órdenes, pero quiero terminar con esto. Este es el reto más importante de justicia cotidiana que ustedes como estudiantes de Derecho van a tener cuando arranquen su ejercicio profesional. No hay una reforma ahorita en el derecho mexicano de este calado. A lo mejor el día de mañana cuando haya una nueva constitución o el día de mañana cuando haya una nueva ley de amparo, pues a lo mejor. Pero ahorita el máximo reto en términos de estudio, de comprensión y de análisis es este Código Nacional. Yo les sugiero, jóvenes, que se pongan a estudiarlo ya, que si van a llevar el próximo semestre o están llevando este semestre Derecho Procesal Civil o están llevando Derecho Familia, ya le entren a estudio de este código. Yo sé que ustedes adoran, yo sé que ustedes quieren a su legislación local de Guanajuato, qué bueno, pronto ya no va a existir en estas materias. Entonces, ¿qué van a necesitar ustedes conocer en la práctica? ¿Qué van ustedes a tener que aplicar en la práctica? Pues este código. Y este código es un monstruo también. No les vaya a pasar como a los penalistas. ¿Saben qué les pasó a los penalistas? En la práctica, estos cuates que trabajaban en grandes despachos allá en Bosques de las Lomas, allá en Santa Fe, en Ciudad de México, que cobraban en dólares, ¿no? Así te saludaban, ¿no? O sea, oye, buenos días, son $5,000, ¿no? Así, buenos días, son $5,000, ¿no? Así, entra, buenos días, $5,000. Oiga, pero tengo una duda, 5,000 más, ¿no? Así de entrada ya, o sea, así se conducían estos cuates. Viene el Código Nacional en 2014 de procedimientos penales y estos dicen, esto es pan comido, es lo mismo, aquí nosotros ya le sabemos. Y yo les dije, muchas veces les dije, oigan, audiencia inicial es diferente, auto de vinculación es diferente, régimen de medidas cautelares hay otras reglas, etapa intermedia, esto no lo han conocido porque no la había, etapa intermedia es diferente, juicio oral. No, hombre, no, ¿para qué vamos a tomar cursos? ¿Para qué nos vamos a preparar? ¿Para qué vamos a leer el librito? Es lo mismo. Consecuencia, 9 años después, el 95% de todas las defensas penales en este país los lleva la Defensoría Pública. Se quedaron con el 5%. Y el 5% prácticamente, ¿quién lo lleva? Pues son delitos de cuello blanco, gente que puede pagar, gente que pues está acusada de haber evadido quién sabe cuántos millones o haber defraudado a Pemex o vayan ustedes a saber, y entonces ellos contratan a los despachos de élite para que lleven a cabo sus defensas a cambio de millones de dólares. Pero la defensa penal normal, la defensa penal privada de robo, de violación, de homicidio normal, digamos, etcétera, esa se fue a la basura. ¿Por qué? Por la soberbia, por la falta de humildad. Yo aquí les quiero traer a colación esto. Estudien, prepárense, sistematicen el código, vayan haciendo sus anotaciones en el código, vayan viendo cada uno de los ejes temáticos del código y estemos preparados, porque también, suponte que, yo no creo, pero suponte que Guanajuato sea el último en entrar, ¿no? Así que Guanajuato, no creo, pero suponga que se vayan ustedes hasta abril del 2027. Pues está a la vuelta de la esquina. Incluso si se fueran al 2027,
pues ya está a la vuelta de la esquina. Ya viene el 24 que nos lo vamos a pasar hablando de quién es el candidato y quién quiere hacer no sé qué y quién ganó y vamos a impugnar y quién sé qué. Y luego va a venir el 25, en donde apenas van a estar arrancando estos cuates, van a poner a alguien nuevo en gobernación, a ver si dirige bien la comisión de implementación, y ya va a venir el 2027. Entonces yo les digo que hay que prepararse. Son 1,191 artículos, 20 transitorios, endiabladamente complejos. El código es poco sistemático, creo que no es porque no permite una lectura lineal. O sea, si tú quieres hacer una lectura lineal, tienes que ir brincar. Por eso les digo, anoten su código para los reenvíos. Sí, anótenlo, porque no te da para una lectura lineal, es poco sistemático y eso hace más difícil su comprensión, eso hace más difícil su análisis, pero ciertamente este es el reto mayúsculo al que la generación de abogadas y abogados que ustedes muy pronto encarnarán va a tener frente a sí. No hay otro reto más grande que este y les deseo el mayor de los éxitos. Gracias por su atención.